Mucho se habla de lo fácil que es instalar plugins dentro de WordPress, pero poco se dice de esos plugins que aunque ya los has desactivado y borrado, no se desinstalan completamente. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio 229 del día, lunes 21 de octubre del 2019, en avalos.sv, cursos para crear tu propio sitio web. Hoy comenzamos nuevo curso, crear web de marca personal. Hoy la primera clase, introducción a la marca personal. Algunos plugins, además de los archivos, crean tablas en la base de datos. Eso es lo más normal, es natural que lo hagan. Los programadores que crean bien y hacen bien sus tareas, programan todo para que cuando vos borres el plugin se elimine todo. Algunos dejan la opción de borrar tablas y archivos al eliminar dentro de las opciones. Pero si cuando lo vas a borrar no recordás habilitar esto, te va a dejar cierta información en tu base de datos en tu WordPress. Esto no lo hacen por maldad. Algunos lo hacen por dejadez y otros lo hacen para que cuando lo volvás a instalar no tengas que instalarlo todo y configurarlo todo de cero, sino que ya tengas algunas opciones ya configuradas por la información que ya tenías en la base de datos. Algunos plugins dejan basurita, en algunos lugares, en diferentes sitios. Por ejemplo, pero esto sí, depende del plugin. Porque dependiendo de lo que haga el plugin, es normal que deje cosas en un lado o en otro. Por ejemplo, líneas de código en el .htaccess. Líneas de código en el archivo wp-config.php. Como te decía, registros en las tablas de la base de datos, pero no en sus propias tablas, sino que en las tablas de WordPress, de las que viene en el core de WordPress. Además, también archivos y carpetas en la raíz y en la carpeta wp-content. Y no se trata de jugar al detective, al Sherlock Holmes, ir y buscar y tratar y ver a dónde puedo encontrar y ver qué me encuentro por acá. No se trata de eso. Hay lugares, digamos, que son bastante habituales, donde se genera esta basura al eliminar los plugins. Por ejemplo, la carpeta wp-content, la carpeta uploads, la tabla adicionales de la base de datos, es decir, las tablas que el propio plugin crea y que no las elimina, y las líneas adicionales, como te decía, en la tabla registros y líneas en wp-option de WordPress. Y aquí tenemos nosotros el problema, porque cada plugin es hijo de su padre y de su madre. Si bien es cierto que hay un estándar, hay una guía que el propio WordPress deja claro para aceptar estos plugins en su repositorio, también el desarrollador tiene cierta libertad y por eso te digo que es hijo de su padre y de su madre. Por lo tanto, dentro de esta libertad no hay un estándar y eso hace que nos tengamos que nosotros ponernos avispados cuando queremos borrar completamente un plugin. No sé si te ha pasado, pero instalás por probar o instalás para testear o instalás para, bueno, en algún momento tuviste la idea de poner a disposición un archivo, vender un libro electrónico, vender algún descargable, etcétera, etcétera, y por el motivo que sea instalaste WooCommerce. Por ejemplo, cuando desinstalas WooCommerce, deberías de ver cómo te deja la base de datos. Así que dicho esto, también quiero hacer un paréntesis. Si vas a probar un plugin solo por probar, por curiosidad, ver cómo va, rendimiento, etcétera, etcétera, no lo hagas en tu sitio en producción. Eso lo tenés que hacer en el sitio de staging, en un clon, en una web de prueba en local con local bytefly o incluso hasta en demoswp.dev.
no en tu sitio en producción, por esto mismo, porque al eliminarlo puede ser que no se borre todo y puede ser que esa basura quede ahí y para bien o para mal, una línea más de código es peso y eso lo resiente el rendimiento total de la web. Así que ahora vamos manos a la obra. ¿Qué debo de hacer para instalar completamente un plugin? Yo te voy a dar algunos consejos generales. Si querés ya que hablemos en un episodio puntualmente de este plugin y este plugin y este plugin, pues buenísima idea, yo me lo apunto, claro, si hay interés. ¿Ya? Primero, ¿qué hacer? Primero, verificar el plugin y buscar dentro de su configuración si tiene alguna opción que diga borrar tablas y archivos al eliminar o borrar toda la información del plugin al desinstalar. Por ejemplo, eso tiene que ser la primera opción. Primera. Antes de cualquier otra cosa, primero. Ah, si lo tiene. Bueno, ok, entonces lo habilitas aunque no tengas intenciones de desinstalar. Déjalo ya ahí. Porque el día que te pongas a la tarea, si se te va el avión y no lo activas esto para que lo elimine todo, pues entonces te va a tocar hacerlo manualmente y perder tiempo. Hoy me tocó a mí hacer eso con dos webs que tenía ciertos problemas de seguridad, tenía ciertas cosas que habían pasado, habían algunos antecedentes antes que yo estuviera al cargo del mantenimiento de estas webs. Entonces, bueno, para probar y como ir testeando, instalé hace mucho tiempo los plugins, el plugin de WordFence. Todo bien, bueno, dentro de lo que cabe bien, pero bueno, ya al final los problemas se solucionaron, se vio que no había sido problema directo del WordPress ni la seguridad de WordPress, sino de un plugin en particular y bueno, ya. Había que desinstalar, pero claro, para hacer esto había que esperar el día y la hora de menos tráfico, después de las copias y con aviso a toda la gente, etcétera, etcétera. Por el tiempo, si podía pasar algo, pues que no fuera tan grave. El caso es que en una por este afán de quererlo hacer todo rápido, desinstalé directamente el WordFence y no recordé activar esto de borrar tablas y archivos al eliminar. ¿Qué pasó? Bueno, el plugin se desactivó sin problemas, se eliminó sin problemas cuando le di borrar y ya está. Pero al revisar, bueno, el sitio todo bien, ya te digo, todo bien. Pero al revisar resulta que habían 22 tablas dentro de la base de datos que había creado este WordFence. Además, había agregado líneas en el punto htaccess, en el user.ini y en wp-config.php. Entonces, claro, revisar las tablas, borrarlas manualmente, revisar estos archivos, borrarlo manualmente, revisar que todo funcione. Claro, bueno, si ya vas a lo que vas, ya sabes por dónde tenés que ir. Pero ¿qué pasa cuando estos plugins usan prefijos para las tablas que no son muy reconocibles? Claro, si la tabla se llama WooCommerce-tal cosa, ya sabes que es de WooCommerce. Pero en el caso de WordFence, las tablas no dicen WordFence-algo, no, sino que es WF. Ajá. Claro, estás buscando algo que diga WordFence y te encontrás algo que dice WF, pues entonces ahí es donde uno sin querer la puede liar. Así que aquí viene el siguiente punto de qué debo de hacer. Antes, si por el motivo que sea, porque se te olvidó habilitar esto de borrar tablas y archivos al eliminar o simplemente el plugin no lo tiene, esta opción dentro de su configuración, antes de eliminar el plugin, antes de desactivarlo y borrarlo, hace una búsqueda y consulta a la comunidad de WordPress sobre este plugin y su correcta y completa eliminación antes de proceder. ¿Por qué? Porque así ya vas a saber, por ejemplo, cuál es la mejor alternativa, cuál es el mejor camino a seguir, cuáles son los consejos, cuáles son las cosas que tenés que considerar, qué archivos podés borrar, qué archivos no, qué archivos modifica, cuáles archivos altera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importantísimo hacer esta búsqueda. Además, así también vas a poder conocer la particularidad de cada plugin y ahorrarte tiempo en este proceso.
Porque sí, si todo va bien, desactivar y borrar un plugin no debería de quitarnos mucho tiempo. Pero ¿y si no? ¿Y si esto que te iba a llevar un par de clics y un par de minutos te quitan 2, 3 días de trabajo? ¿Me entendés? Así que es mejor prevenir que curar. Por ejemplo, lo que te decía con WooCommerce. Este plugin deja mucha basura. Y para desinstalarlo completamente, se debe incluso de activar una línea en el wp-config.php que diga, ahí le estás diciendo al plugin que si hay que desactivar, que borre todo. O sea, imagínate cómo es la cosa. El propio plugin, su propia configuración, no lo tiene. Lo tiene dentro del archivo de configuración de WordPress en una línea que dice borrar, claro, está en inglés, ¿verdad? Pero como vos bien sabes que my English is not very good looking, pues bien, borrar tablas y archivos al eliminar, dos puntos, false. Entonces vos lo tenés que cambiar a true. O sea, así, así de especial es WooCommerce. Claro, si vos venís y le das desactivar y borrar y no sabías esto de esta línea de código, decime, adivino no somos, pues. Pero con una búsqueda ya vos te enterás de este detalle y ya procedés y ya sabes cómo tiene que ser. ¿Ok? Y bueno, si por el motivo que sea estás en esa posición, aunque el plugin se haya eliminado correctamente y todo bien, siempre es bueno dar un paseo y buscar y borrar manualmente archivos y carpetas que haya creado y que no se hayan eliminado. De igual manera, la base de datos, hacer una búsqueda y manualmente borrar esas tablas, esos registros que por el motivo que sea, cuando se quitó el plugin, no se eliminaron. Pero como te decía, esto hacerlo con cuidado, porque si se hace mal, la liamos y bien liado, ¿ok? Además también, antes de todo esto, antes que te lo tuve que haber dicho al principio, pero se me está ocurriendo ahorita, antes, como bien sabrás, la especialidad de la casa, tenés que hacer copia de seguridad, copia de respaldo. Por si algo sale mal, bueno, podés tirar de copia de respaldo y ya luego te encargas de eso. Pero, ups, y la base de datos, ups, y la copia de respaldo, ups, y el backup, ups, entonces ahí sí ya no hay para dónde. Además también algunos plugins, como te decía, crean tablas reconocibles, otros usan nombres raros, así que hay que tener muchísimo cuidado con esos nombres raros. Y siempre es buena idea revisar la tabla WP-options para ver si ha quedado algo por ahí, ¿ya? Lo normal es que no, pero algunos plugins que sí, así que siempre hay que dar una pasada. La idea es tener en nuestro WordPress los archivos justos y necesarios, las carpetas justas y necesarios, y en nuestra base de datos las tablas y los registros justos y necesarios. Nada más, nada menos. Porque línea más es más peso. Y dentro de WordPress, y dentro del hosting, y dentro de los alojamientos de sitios web, todo pesa. Así que ya te digo, este proceso depende de cada plugin y como te decía hace un rato, si tenés curiosidad y querés que haga un episodio por plugin, como se debe de hacer para desinstalar completamente, pues me lo decís y yo soy todo oídos. Con mucho gusto te colaboro, lo preparo y tenemos ese episodio a disposición de toda la comunidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, en los comentarios del episodio de hoy lo puedes hacer perfectamente y también en avalos.sv/contacto. Me escribís, yo me lo apunto, me lo preparo y así lo compartimos con todos, ¿ok? Así que bueno, dicho todo esto, terminamos. Feliz inicio de semana. Eso ha sido todo por hoy y continuamos mañana. Hasta mañana. Salud.